Buenas noches, colegas. Mi nombre es Marlene Siglen Núñez del Arco y bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento a TVCOP por invitarme a participar, a compartir un poco con ustedes mi experiencia en bebés. Les comento, cuando TVCOP me invita, son muy gentiles y me dan la libertad de que yo elija el tema, ¿no? Y yo decido por ese tema, por anquiloglosia, porque considero que es un tema que no solamente es de relevancia clínica, sino que además es un tema que genera mucha controversia por las consecuencias que puede traer en la gente que lo padece. Hay mucha controversia acerca del tratamiento, si se debe hacer tempranamente o hay que esperar a que ese bebé crezca, ¿no? Entonces son una serie, digamos, de no acuerdos que hay. Entonces quiero tocar el tema desde el punto de vista de la odontología para el bebé, ¿no? Vamos a ver cómo un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano nos va a llevar a un tratamiento que va a ser exitoso, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. En la presentación de hoy lo que vamos a tratar nosotros es definiciones de anquiloglosia. Vamos a ver que son muchas, cada libro tiene su definición, por ahí coinciden en algunos aspectos, ya vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de la responsabilidad diagnóstica, ¿no? Algo que considero es básico e importantísimo. Y también vamos a hablar obviamente de lo que es tratamiento. Tratamiento en el momento oportuno. Y tenemos que anquiloglosia deriva del griego anquilos, que significa curvatura, anular, disminuir o suprimir los movimientos de una articulación, ¿no? Esa es la raíz del griego. Y del latín toma el sufijo glosia, que significa lengua. La mayoría de autores tienen diferentes conceptos acerca de lo que es anquiloglosia, pero está siempre muy asociada obviamente al frenillo lingual. Entonces vamos a ver que el frenillo lingual es esa banda que une la lengua con el piso de la boca, y esta banda va a nacer de la cara ventral de la lengua y va a insertarse en la línea media, en la mucosa de la línea media del piso de boca, ¿no? Eso es lo que normalmente debiera ocurrir. Histológicamente este frenillo va a estar formado de fibras colágenas, fibras elásticas, de células adiposas, fibras musculares, de vasos sanguíneos. Todo eso está recubierto por tejido epitelial. Vamos a ver más adelante que la consistencia del frenillo depende de qué estructuras contiene. Y ahora sí, como les decía, algunos autores, o la mayoría de los autores, coincide en que anquiloglosia se le va a definir como la falta absoluta o parcial del movimiento de la lengua, causada por un frenillo lingual muy corto, lo que afecta funciones importantes para el desarrollo del ser humano. Pero acá nosotros tenemos la definición del profesor Luis Walter. Él nos dice, sí, el origen es un frenillo lingual corto, pero también podría ser un frenillo largo de inserción mandibular. Y esto lo explico con este esquema. Nosotros tenemos acá de inserción mandibular. Estamos viendo, imaginemos lengua, imaginemos piso de boca y reborde. Si nosotros dividimos la parte móvil de la lengua en tres, tenemos un sector que es posterior, uno medio y uno anterior, ¿verdad? El frenillo lingual puede estar inserto en este sector, en el sector posterior, y es normal, totalmente normal, pero también podría estar inserto en la parte media de la lengua, considerándolo normal también cuando el tamaño de este frenillo permite realizar toda la dinámica lingual. Pero también podría estar el frenillo inserto en el sector anterior de la lengua. Y si está inserto acá, obviamente que esta lengua va a estar limitada en movimientos.
Y está el otro caso, que es el que Walter nos refiere, en donde el frenillo puede tener la inserción superior de la cara ventral de la lengua en la parte media. Sin embargo, miren ustedes, venir todo el piso de boca e insertarse en el reborde anterior. En este caso, obviamente, también están limitados los movimientos linguales. En cuanto a los reportes encontrados en niños menores de 3 años de edad, vamos a ver de que la prevalencia es bastante variable. Veamos, Messner, americano él, en el año 2000, examina a 1041 bebés. De esos 1041 bebés, él encuentra que 50 tenían anquiloglosia. Por lo tanto, estamos hablando de un 4.8%. Elías, en el 2001, en Lima, realiza un examen a 351 bebés y encuentra anquiloglosia en 29, 8.26% de bebés con anquiloglosia. Bayar, americano también, 2002, de 2.763 bebés que examina, encuentra, miren, únicamente un 3.2% de prevalencia. Caizán, en el 2008, de 727 niños, encuentra 150 bebés con anquiloglosia y estamos entonces con un porcentaje de 20.6%. Vilcapoma, en el 2009, en Lima también, de 339 niños, encuentra 56 con anquiloglosia, o sea, un 16.5%. Como vemos, esta alteración es una alteración que es común, es bastante común, es más común de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Sin embargo, su prevalencia no es exacta, varía considerablemente, ¿no es cierto? Estamos mirando cómo hay tanta diferencia. Estamos hablando de un 3.2 Bayar, ¿no? Y estamos hablando de Caizán en un 20.6. Entonces, podríamos sugerir entonces que a más conocimiento del observador habrá mayor prevalencia. ¿Podría ser esto? O que esta variación, como refiere la doctora María Saletti, esta variación se da porque falta una definición uniforme y una clasificación objetiva, de tal manera que todos estamos hablando de anquiloglosia cuando se debe, ¿verdad? Podría ser ese el caso. Y de ahí que viene esa variabilidad tan grande en cuanto a prevalencia. Sí, acá me están alcanzando una pregunta. Efectivamente, sí, pueden hacer sus preguntas. Hay casos en que la anquiloglosia se resuelve solo. Sí, efectivamente la anquiloglosia podría resolver sola también. Vamos a ver más adelante si tiene sí una cierta relación con la edad, ¿no? Y hay casos en que son resueltos espontáneamente cuando el frenillo, digamos, es un frenillo muy mucoso. Más adelante vamos a ver los tipos de frenillos y muchas veces con la edad sí se resuelve efectivamente. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué implican los movimientos linguales? Los movimientos linguales implican succión, implican deglución, el habla, el desarrollo y el crecimiento de los 2 tercios de la cara, ¿no? Y implica también la posición de los dientes. Sabemos de que la succión es la primera manifestación de la actividad fisiológica en el bebé, ¿no es cierto? Y se va a mantener hasta que aparezcan los primeros dientes. El bebé succiona para conseguir una cantidad suficiente de leche. ¿Cómo interviene acá la lengua? ¿Qué es lo que pasa con la lengua? Sabemos nosotros de que lo primero es el reflejo de búsqueda, luego viene el reflejo de apertura, ¿verdad? El bebé busca el pezón, lo encuentra, abre la boca ampliamente y tenemos de que la lengua la va a adelantar y se acanala, envolviendo el pezón, mejor dicho, ¿no? Envuelve el pezón. Los labios se cierran formando un lacre perfecto, ¿no?
¿no? O sea, acá tenemos la aprensión, luego viene el cierre labial, lacre perfecto, lacre total acá, ¿no es cierto? Y la mandíbula acompaña a la lengua, obviamente acompaña a la lengua y se coloca frente a los senos lactíferos. La parte posterior de la lengua la vamos a ver que se eleva, ¿no?, contra el velo del paladar, funcionando como un mecanismo totalmente oclusivo. Hay un cierre acá, de ahí que se produce el vacío, esa presión negativa que va a favorecer la aspiración del pezón y de la areola, ¿no es cierto? Cuando la leche ya ha llegado a la cavidad bucal, entonces la lengua va a iniciar los movimientos peristálticos de adelante hacia atrás, ¿verdad? Llevando la leche hacia la región posterior de la boca. De esa manera va a estimular el reflejo de deglución. Pero ¿qué ocurre cuando un niño o cuando un bebé tiene anquiloglosia? ¿Qué va a pasar con esa lactancia del bebé? Obviamente, si no hay un cierre eficaz, si no hay un cierre hermético, porque la lengua no puede ser elevada, como vimos que necesitaba ser elevada para sellar totalmente, porque dijimos se acanala en el pezón, entonces ese cierre va a ser ineficaz. Va a haber una inadecuada transferencia de leche. Es imposible que ese bebé succione o que pueda crear una presión negativa. No habrá tampoco ganancia de peso, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir con la mami? A la mami le va a dar dolor del pezón, ¿verdad? Y ese dolor del pezón, ¿por qué? Porque ese pezón se va a agrietar. ¿Qué ocurre? El bebé lo que va a hacer para compensar esa falta de movilidad lingual es simplemente friccionar contra, o sea, los rodetes. Con los rodetes va a friccionar ese pezón. Imaginen ustedes cómo lo va a agrietar y los dolores que la madre pueda sentir. Como consecuencia va a haber un abandono precoz de la alimentación materna, ¿no? Definitivamente esa mamá no va a querer seguir dándole lactar. Y no solamente eso, porque como consecuencia obviamente se van a generar hábitos que van a ser hábitos deleterios. Ese niñito podría ser que se vaya a una respiración bucal, ¿no? Podría ser que ese bebé adquiera el hábito de succión de dedos, tal vez, porque la succión es una necesidad que el bebé tiene, ¿no? ¿En qué otra cosa influye? Dijimos en la deglución. La deglución, al igual que la succión, también necesita el apoyo de la lengua. Nos dice Pinkham, la deglución en un bebé es guiada y controlada por las alteraciones sensoriales de la lengua y de los labios. El habla probablemente sea el proceso más complejo del desarrollo sensitivo motor en la vida de una persona, ¿no? Y el bebé tempranamente empieza o tiene la capacidad, digamos, de emitir los sonidos, ¿no? Sabemos de que un bebé a los 2 meses va a balbucear. Los balbuceos, conforme el bebé va creciendo, va a ser un balbuceo, digamos, más claro, ¿no? Conforme el crecimiento del bebé. A los 8 meses, ese bebé ya empieza con las monosílabas, los famosos ta, 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 ¿no? Las monosílabas que van a ser muchas veces repetitivas, ¿no? A los 10, 12 meses ya están las bisílabas, ¿no? Ya está en el papá, ya está en el mamá, ¿no? A los 18 meses ese bebé tiene sus palabras frases. Válido como ejemplo el señalar el biberón y decir teta, ¿no? Y ese teta es quiero mi biberón, ¿no? Quiero mi leche. A los 2 años aproximadamente ya está en frases cortas. De ahí sí puede ser ya quiero teta. Para los 3 años dar ya frases largas, ¿verdad? Quiero mi teta con leche, quiero mi teta con agua, ¿no? Entonces, esto para los especialistas, digamos, es a los 3 años todo bebé debe ya saber pronunciar todas las letras, incluyendo la letra R, ¿no? Y todas las otras demás letras. Si le dan 1 o 2 años más aproximadamente, incluso algunos autores
hasta 3 años, es decir, hasta los 5 o 6 años de edad, para que pronuncien correctamente la letra R. Pero ¿qué ocurre con un bebé con anquiloglosia? ¿Qué va a pasar con él? Obviamente van a tener dificultad en la pronunciación, sobre todo las letras R, L y N, ¿no? ¿Y por qué esas letras específicamente? Porque esas letras necesitan que la punta de la lengua sea elevada para ser pronunciadas. Obviamente van a haber dificultades en la pronunciación. ¿Influye la anquiloglosia en el desarrollo facial de una persona? Sí, claro que sí influye. El bebito desde que nace está con movimientos variados y constantes, ¿no es cierto? Siempre está moviendo la lengua, constantemente la introduce, la saca y confiere continuos y variadísimos movimientos. Esta actividad de la lengua, ¿qué va a representar para el desarrollo de la cara? Obviamente que representa un estímulo. Entonces, cuando este bebé no puede realizar los movimientos correctos, la posición correcta de la lengua, ¿cuál sería? Es entre los incisivos, por decirles, en el caso de un bebé es en la papila incisiva, ¿no es cierto? Si nosotros cerramos la boca, nos ponemos en reposo y vemos dónde está la punta de nuestra lengua o sentimos dónde está la punta de nuestra lengua, va a estar por arriba de nuestros dientes incisivos. En el caso del bebé está por arriba también, es decir, está en la papila incisiva. Esto es lo normal, esta es la posición correcta de la lengua. Eso es lo que estimula al crecimiento maxilar. Pero obviamente, si no hay una posición correcta de la lengua, por ese frenillo corto, por esa anquiloglosia, va a haber una falta del crecimiento maxilar. Ese maxilar va a estar atrésico y sin embargo la presión que la lengua ejerce en la mandíbula va a hacer que ahí haya un crecimiento exagerado. Nosotros tenemos a Cielito. Cielo tiene 4 años de edad y con una anquiloglosia no tratada oportunamente. Miren, esta niña, 4 años, y no solamente es que tiene problemas de habla, es decir, a la consulta llega porque tiene problemas de habla, va a la terapista del lenguaje y ahí se dan cuenta que esta niña tiene un frenillo lingual bastante corto, bastante severo, ¿no? Entonces, ella siempre tuvo la función alterada, pero la mami no se preocupó hasta que no se dio cuenta que hablaba bien esa niña, ¿verdad? Entonces, al no ser tratada oportunamente, miren todo lo que ocasionó, ¿no? Si nosotros miramos, tiene un tercio medio pobrísimo. Acá, maxilar atrésico total, ¿verdad? No hubo un desarrollo de este tercio. Sin embargo, fíjense ustedes la lengua. ¿Qué hizo la lengua? Presión todo el tiempo, constantemente, por dentro de la mandíbula. Entonces, un crecimiento exagerado que obviamente lo va a llevar a una clase 3 esquelética, ¿no? Y esto se está evidenciando, ya se evidencia en un comienzo, miren, con una mordida invertida. Pero la malposición del frenillo o la anquiloglosia no solamente altera, digamos, el desarrollo facial, también la posición de las piezas dentarias, ¿no? Y vemos nosotros que un frenillo inserto en el reborde, y esto es lo que Walter, me encanta la definición de Walter, la misma definición también parecida a la del doctor Elías, el frenillo largo de inserción mandibular, no solamente refiere el frenillo corto, sino frenillo largo de inserción mandibular. Si nos fijamos un poquito, miren, si ese frenillo largo viene y se inserta en el reborde marginal de la encía, en los dientes anteriores, con toda seguridad, como consecuencia, va a producir una linguoversión de esas piezas, con toda seguridad.
Podría ser que este frenillo esté inserto en la parte apical de las piezas anteroinferiores, y ahí lo que nos va a producir es una vestíbuloversión. Pero podría ser también que esté sobre el rodete. Miren este frenillo sin tratamiento y sobre el reborde, bien sobre el reborde. Como consecuencia que tenemos un gran diastema. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es diagnóstico, qué criterios vamos a utilizar para el diagnóstico. Vamos a evaluarlo en tres aspectos. Evaluamos la anquiloglosia en tres aspectos: el frenillo lingual en relación a la inserción, el frenillo lingual en relación a la consistencia y el frenillo en relación a la función. Vamos a ver si esa función está alterada o está conservada. En relación a la inserción, en un comienzo habíamos dicho, con el esquema que les mostré, era la inserción anterior, podía ser media también, podía ser posterior o podía estar en el reborde anterior, ¿no? Entonces acá tenemos ya uno de los aspectos que nos va a servir para nosotros realizar un buen diagnóstico. Dijimos que tanto el posterior como el medio se consideraban normales, no así el anterior, y ni el frenillo inserto en el reborde anterior, porque iba a limitar los movimientos linguales, ¿verdad? Puede ser también un medio muy corto que también me va a limitar los movimientos linguales. Otra de las observaciones o otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es el tipo de frenillo. Schaffer nos habla de la anquiloglosia completa y la anquiloglosia incompleta, y él refiere a la anquiloglosia completa cuando es una anquiloglosia que limita totalmente los movimientos de la lengua, mientras que en la incompleta él se refiere a que algo de movilidad vas a tener, ¿no? En este caso nosotros estamos viendo que según su consistencia el frenillo puede ser frenillo mucoso o puede ser fibroso. Nosotros dijimos que las estructuras que intervenían en la formación de este frenillo, ¿no?, que constituían este frenillo, iban a darnos la consistencia. Acá vemos un típico frenillo mucoso. Si ustedes observan bien, miren, ese triangulito es casi transparente, es muy delgadito, es con pocas fibras, obviamente, pocas células, sin embargo, sí en abundante sustancia intercelular, no presenta resistencia, ¿verdad? Es suave, puede deformarse ante una presión externa, sí, con toda seguridad que sí. Y generalmente, este es el tipo de frenillos que se presentan en los bebés. Además, está poco vascularizado y poco inervado. Es muy delgadito. Sin embargo, miren, tenemos acá un frenillo potente, grueso, muchas fibras, bien vascularizado, ¿no? Es todo un cordón bien vascularizado, bien inervado. Esta es una foto que está en la web, ¿no? Es un frenillo fibroso, muy exagerado, ¿no? Muy importante, digamos. Y sí, es fácilmente reconocible un frenillo, es fácil de distinguir un frenillo fibroso de un frenillo mucoso, ¿verdad? Acá tenemos el mucoso y, como les repito, estos son los tipos de frenillos que generalmente se ven en los bebés. Dijimos que otra de las consideraciones era la función, saber si la función está conservada o está alterada. En el año 2006, en el segundo encuentro peruano de odontología para bebés, se concerta de que debía realizarse una anamnesis y un examen clínico con estos criterios que vamos a mencionar a continuación, para poder realizar o para poder diagnosticar si la función está alterada o está conservada. Nos dice: déficit de succión, ya sea con lactancia materna, con lactancia mixta o con lactancia artificial, ¿no?
Durante la lactancia hay fatiga, irritación, llanto del bebé. Ese bebé derrama la leche por las comisuras, suelta y coge el pecho muchas veces durante las tomas. Hay temblores mandibulares, ¿no? ¿Por qué los temblores mandibulares? Como les dije, ellos friccionan, tratan de compensar esa falta de movilidad lingual con la fricción de los rodetes gingivales en el pezón, ¿no? Entonces esa presión que hacen, ese esfuerzo muscular que hacen, después produce temblores mandibulares. Hay problemas de deglución por impermeabilidad de la vía aérea, ¿no? Se atoran, hay mucha tos. Y a la hora que van a hacer la aprehensión, ponen los labios como si fueran de pescado. Al examen clínico, nosotros debemos observar la inserción del frenillo y con los dedos meñiques hacer la palpación de la consistencia del frenillo para poder determinar si es mucoso o si es fibroso. Además debemos observar también si hay una depresión. Acá estamos con los dedos meñiques, ¿no? Palpando, en este caso es un frenillo mucoso. Debemos observar también la punta de la lengua, si se forma la depresión, miren, bien marcadita, ¿no es cierto? En forma de un corazón, nos da la impresión de ser una lengua totalmente bífida. Y además también vamos a ver una joroba. Fíjense, cuando el bebé saca la lengua, acá atrás observamos una jorobita, ¿no es cierto? Depresión acá en el sector anterior y joroba en la parte posterior. Nosotros sugerimos, ¿no?, que este tipo o que los problemas de anquiloglosia, sobre todo considerando la función, si es que está alterada, debe ser realizado cuanto antes el tratamiento, es decir, debe hacerse el tratamiento tempranamente, ¿no? Y para eso vamos a ver nosotros una técnica bastante simple, digamos, ¿no? Y que no requiere, no pone en riesgo la vida del bebé, es muy sencilla de ser realizada y evitamos la serie de complicaciones que hemos visto que puede traer la anquiloglosia, incluyendo, no está mencionada, pero para algunos autores también influye en las vías aéreas, ¿no? No hay un pasaje del aire como normalmente suele haber por la posición de la lengua, que es la que está alterada, ¿no? Para esta técnica quirúrgica de la frenectomía lingual en bebés vamos a usar instrumentos como la sonda canalada, que es esta de acá, es esta que estamos viendo, ¿no? La sonda canalada, bueno, el espejo bucal, las tijeras curvas, pinzas de algodón. Además necesitamos gluconato de cloresina al 2%, anestesia tópica, benzocaína al 20% o silocaína al 10%, en algunos casos también la solución oftálmica o la anestesia oftálmica, ¿no?, al 1%. Vamos a ver ahora un caso clínico ya para terminar, para finalizar. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es la antisepsia de la zona en donde vamos a trabajar con gluconato de cloresina al 2%. Vamos a realizar la anestesia tópica en la zona lingual, ¿no? Bien en la zona de frenillo, pero también vamos, esto es lo que acá estamos viendo, ¿verdad? Acá en la zona del frenillo, pero miren ustedes, también vamos a colocar la anestesia tópica, ¿no?, a la altura de la futura ubicación de los primeros molares en la región de piso de boca. Y se hace ahí, ¿por qué? Porque ahí es la parte, digamos, donde el nervio lingual está más superficial, ¿no? En realidad, en cuanto a las anestesias, como que no hay un consenso, ¿no? Por ejemplo, los pediatras, en estos casos, ellos prefieren hacer anestesia general. Los otorrinos están entre la anestesia general y la anestesia local. Nosotros los odontólogos nos vamos por la anestesia tópica, ¿no? La anestesia tópica local.
Entonces, una vez que hemos colocado el antiséptico, luego la anestesia, esperamos unos 2-3 minutos que tome bien la anestesia. Siempre tenemos cuidado de trabajar siempre con gasita en la boca, de manera de que la anestesia no sea deglutida, ¿no?, por el bebé. Luego levantamos la lengua con la sonda acanalada y con la muesca de la misma vamos a sostener el frenillo. Esto tenemos que tratar de que haya el mayor contacto posible de la muesca de la sonda acanalada con la cara ventral de la lengua. ¿Por qué? De esta manera nosotros podemos tensionar más el frenillo y menos riesgo de que podamos de tener algún accidente o lesionar alguna estructura, ¿no? Se procede al corte con las tijeras de tejido, con tijeras curvas. Y acá sí tenemos que considerar dos cosas. La tijera en el sector anterior tiene que estar bien elevada, digamos. ¿Para qué? Para evitar tocar a las carúnculas sublinguales, ¿no?, que son los orificios de desembocadura, digamos, de los conductos de Wharton. Y en la parte posterior tenemos que tratar más bien de que la tijera esté bien hacia abajo para poder evitar, ¿no?, dañar las estructuras como las venas, raninas o el nervio lingual. Se corta entonces con tijera de tejido. No vamos a realizar ninguna sutura, ¿no?, salvo que haya alguna lesión en el vaso. Por lo tanto, cuando se realiza esta técnica, obviamente vamos a tener nosotros vamos a estar preparados con todo lo necesario para realizar la sutura. Y acá nosotros lo que vamos a observar es, miren, una vez que se ha realizado el corte, observamos el rombo. El rombo que me dice que se desprendió esa mucosa. Inmediatamente ese bebito pasa con la madre, que ya está preparada esperándolo para darle la leche. Esto nos da a nosotros la seguridad de que va a haber una coagulación rápida, nos da la seguridad además de que no va a infectarse. Y es así como el bebé regresa a la semana. Miren ustedes, con una cicatriz que es un rombito. Obviamente se le dan las indicaciones a la madre. Ese día tiene que ser la lactancia, digamos, con mucha frecuencia, aunque sea poca, pero sí se le sugiere, se le aconseja de que sea en cada momento, ¿verdad? De manera de que el bebito esté con mucho movimiento en la lengua ese día. Ahora, cuesta un poquito también, en un comienzo, apenas se hace el corte y se le pasa a la madre, a veces como que cuesta un poquito de que el bebé coja enseguida el pecho, pero eso por la anestesia que se le ha puesto en la boca, ¿no? Y porque además el bebé está ya con la lengua suelta, ¿verdad? Ya no está atadita, ya sus movimientos linguales ahora van a ser diferentes, él se siente extraño. Entonces por ahí como que tarda a veces entre 3 a 5 minutitos para coger el pezón. Otros bebés no. Obviamente la condición para poder realizar esta técnica tiene que ser de que el bebé esté con hambre. Entonces, como les decía, acá la cicatriz mínima. Esto está ocurriendo la semana después. En ese lapso, entonces, el día de la frenectomía, la mamá dio la leche con mucha frecuencia, se le da las indicaciones de higiene, va a seguir con la higiene como siempre, como todos los días, la higiene a un bebé, ¿no es cierto? Y lo que sí se le pide es que por favor no toquen para nada la heridita, para no tener complicaciones, ¿no? Elías, en su libro Odontología para el Bebé, el libro editado ahora en el 2012 por Ripano, nos dice: la frenectomía es incruenta y se evidencia en el momento del corte, ya que el bebé no cambia ni la intensidad ni la forma de su llanto, y porque además se produce un escaso o nulo sangrado. Si el procedimiento es realizado adecuadamente, el corte estará lejos de estructuras anatómicas importantes y que nos preocupan, como el nervio lingual, la arteria y las venas raninas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo soy odontóloga de hospital,
bueno, también tengo la práctica privada y también estoy en la universidad, ¿no? Pero en el hospital se ven constantemente este tipo de intervenciones, ¿no? Y es cierto lo que el doctor ha observado y lo dice, ¿no? El bebé no cambia ni la intensidad ni la forma de su llanto. Eso nos da la pauta de que efectivamente la frenectomía realizada a temprana edad es totalmente cruenta. Concluyendo, la anquiloglosia es una alteración que se presenta en un número importante a ser considerado de niños, ¿no? El diagnóstico inicial debe ser realizado por neonatólogo, odontopediatra y odontólogo general. Y acá un poco venía lo que yo les comentaba de la responsabilidad diagnóstica. En las conclusiones se ha puesto primero, ¿no?, el neonatólogo, después el odontopediatra y después el odontólogo general. Y están en ese orden simplemente porque el neonatólogo es el que primero va a tener contacto con ese bebé. Por lo tanto, el que primero debe diagnosticar es él, ¿no? Pero somos nosotros los que estamos llamados a hacer notar esto, ¿no? Que es una alteración que va a producir muchas consecuencias negativas y que por lo tanto todos los servicios de neonatología o todos los neonatólogos debieran saber diagnosticarlo para poder derivar, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso los odontopediatras, ¿no?, y el odontólogo general también, porque es importante realizar el diagnóstico precoz y poder derivarlo, ¿no?, a quien sí trabaje con bebitos. La intervención, de ser necesaria, debe realizarse en los primeros meses, evitando las consecuencias, sobre todo la succión, ¿no? Si hay problemas de succión, definitivamente hay que hacer. Por eso, siempre considerando la función en el momento de poder hacer el diagnóstico. Podría ser un frenillo corto, sin embargo el bebé ha superado y succiona perfectamente. Entonces no hay ninguno de los signos que hemos referido. La mamá se siente bien en la hora de lactar, no tiene ningún problema, no hay dolores, nada, el bebé succiona correctamente, hay una succión eficaz, entonces ahí no tendría sentido realizar la frenectomía, ¿no? Pero si hay alguna, si hay problemas de succión, sí, definitivamente hay que hacerlo. La técnica quirúrgica que hemos descrito es sencilla, segura, es la técnica que utiliza el doctor Luis Walter y además es una técnica que no requiere anestesia infiltrativa ni sutura, ¿no? Entonces se dan todas las facilidades para poder realizar esta técnica. No sé si tenemos preguntas. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, acá tenemos dos preguntas. Una dice, en un paciente con labio leporino y paladar hendido que presenta anquiloglosia, ¿el tratamiento también se puede realizar tempranamente sin complicaciones? Estos pacientes son los pacientes que más necesidad tienen de ganar peso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos realizado su plaquita obturadora, porque si no tiene placa obturadora, obviamente tampoco va a poder succionar, ¿no? Una vez que hemos realizado la placa obturadora, sí, se puede hacer tranquilamente la frenectomía, sin ninguna complicación, para que ese bebé más bien pueda succionar eficazmente, ¿no? Pero, como les digo, la condición es que esté la placa obturadora, porque no vamos a lograr nada, no vamos a lograr ninguna succión eficaz mientras no se cierre ese paladar, ¿verdad? Y además el bebé necesita ganar peso. Cuando se operan los niños con labio leporino, los bebitos con labio leporino? Muy tempranamente, estamos hablando de 4 o 5 meses, a veces, o sea, se espera solamente ganancia de peso y inmediatamente se les interviene, ellos con mayor razón. La segunda pregunta es, ¿cómo se realiza la higienización del bebé después de ser tratado? Sí, nosotros siempre recomendamos a la madre
que la higiene debe ser como la realiza siempre, es decir, necesitamos un trapito limpio, necesitamos que sea suave, que esté limpio, un trapito de algodón, una gasa, la gasa es lo ideal, ¿no? Pero si no la tenemos, no nos hagamos problemas. Un trapito suave y limpio me va a bastar para yo poder limpiar la boca de mi bebito, y eso lo debo hacer desde que el bebé nace. Desde que el bebé nace, una vez al día por lo menos, hasta que vengan los dientes. Ya cuando vienen los dientecitos, a partir del primer diente, ya la frecuencia va a cambiar, ya es diferente, ya vamos a aumentar la frecuencia, vamos a cambiar los momentos de la higiene. Pero mientras ese bebé no tenga dientes, y que es el caso de la mayoría de bebitos que son diagnosticados con anquiloglosia tempranamente, entonces lo único que necesitamos es tener un trapito húmedo con agua hervida fría. Tenemos la opción de hacerlo con agüita de manzanilla, tenemos la opción de hacerlo con 200 o con una dilución de 250 centímetros cúbicos de agua por una cucharadita de bicarbonato, o tenemos la opción de hacerlo en 250 con agua oxigenada, de 10 volúmenes, ¿no? Diluida en 1 en 4. O sea, opciones tenemos muchas. Lo más simple para la mamá, ¿qué es lo más simple? El agua hervida fría. Entonces humedecemos un pañito, ¿no? Humedecemos un trapito, lo envolvemos en el dedo y con eso vamos a limpiar entre labios y encía arriba, labios y encías abajo, los carrillos, ¿no? Es decir, por dentro de sus cachetitos, y luego la lengüita. ¿Por qué nosotros necesitamos? Aprovecho esta pregunta que la verdad está súper linda, porque esto nos lleva a higienización, ¿no? Que creo que es uno de los hábitos que debemos aprender todos desde pequeños, porque de esa manera vamos a bajar nuestra prevalencia tan alta, ¿no? En enfermedades bucales. Es una manera de hacerlo. Entonces les decía, vamos a limpiar con esta gasa esas estructuras, y lo hacemos básicamente, últimamente se ve mucha candidiasis, ¿no? Mucha candidiasis, pero además el bebé se acostumbra. Si tú lo higienizas desde pequeñito, ese bebé va a estar acostumbrado a que le limpien, a que le manipulen siempre la boca. Entonces, cuando le salen los dientes, para él va a ser totalmente normal que le limpien los dientes, ¿no? Muy linda está esta pregunta, pero la higiene, respondo, lo de la higiene va a ser igual que siempre, ¿no? O sea, todos los días, en un momento en el día, yo le limpio de esa manera, con agua hervida fría suficiente. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Franklin Alberto dice, ¿se emplea la misma técnica de frenectomía para un frenillo mucoso y fibroso? No, Franklin, las técnicas son totalmente diferentes. Un frenillo, la técnica que yo he descrito es la técnica para frenillos de tipo mucoso, que es la que generalmente tienen los bebitos, ¿no? Es el frenillito que estábamos mirándolo como muy finito, como casi transparente, que tiene muy pocas fibras, muy pocas células, ¿no? Es un frenillo muy suave. Esta técnica es para frenillos mucosos. Generalmente los frenillos fibrosos van a requerir una sutura, ¿no? Y hay otro tipo de frenillo que yo no lo he hablado hoy porque no era el tema, digamos, ¿no? Sino el tratamiento precoz, temprano. Muchas veces hay un fibro muscular que requiere también debridar músculos, hacer otro tipo de intervención. Generalmente la hace el bucomaxilofacial, ¿no? Pero los frenillos mucosos no llevan sutura, el fibroso sí es necesario hacer la sutura. ¿Qué sucede en el caso de que haya recidiva después de la frenectomía? Sí, sucede que cuando el corte no se ha profundizado lo suficiente
o hemos errado en el diagnóstico y no era un frenillo mucoso de repente, sí podría haber recidiva. Y ahí, en mi experiencia, hay que esperar hasta que el niño tenga 3 años de edad y hacer la frenectomía, ¿no? Porque cuando es que se nota la recidiva, se nota o nos vamos a dar cuenta que ha recidivado aproximadamente entre los 2 años y medio y 3, ¿no? Entonces hay que hacer ya nuevamente la cirugía y sí con sutura, con la otra técnica, ¿no? Hay varias técnicas. Ocho y 50 dice Joaquín. ¿Cuál es la edad ideal y el rango de edad para la intervención quirúrgica? A ver, Joaquín, acá hay una pregunta que dice ser tratado. A ver, vamos a tratar de responder esta. ¿Cuál es la edad ideal? La edad ideal, como te decía, está en base a la función prácticamente, ¿no es cierto? Pero si tempranamente, digamos, si los primeros días de nacido el bebé yo me doy cuenta de que no está succionando correctamente, de que tiene un frenillo mucoso, de que ese frenillo no tiene la inserción correcta, entonces debo intervenir. Ahora, acá, ¿qué pasa? Te explico, Joaquín. En los primeros días los bebés no tienen la vitamina K, que es necesaria para la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, ahora actualmente en los hospitales, tengo entendido que en la mayoría de hospitales colocan la vitamina K, digamos, por protocolo, ¿no? Es decir, a la madre y después al niño, ¿no? O ponen una dosis suficiente como para que la madre le haya pasado al niño antes del parto. Entonces eso está solucionado y eso es lo que tenemos que averiguar en nuestro paciente. Nuestro paciente está cubierto, tiene vitamina K. Yo puedo hacer durante los primeros días, estamos hablando durante el segundo o tercer día, si el déficit de succión es fuerte, durante el segundo o tercer día yo ya puedo estar realizando una frenectomía. Dices, bueno, tu pregunta es ¿cuál es la edad ideal? Ya te la respondí. Y el rango de edad para la intervención quirúrgica. Si yo lo diagnostico al año, a los 2 años, a los 3, a los 4, en el momento que tú diagnosticas la alteración, se debe intervenir. Acá hay un comentario, gracias por las respuestas. Bueno, me alegro. Me alegro, Villadén, no sé qué te ha parecido la conferencia, genial. Bueno, yo les agradezco la atención. Yo voy a estar igual en contacto con ustedes. Si ustedes tienen a bien hacerme alguna otra pregunta, mi correo es marlenesiclen@hotmail.com y también a través del Facebook, ¿no? A través del Facebook tengo entendido de que www.facebook.com/tvcop noticias, ¿no? Entonces cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por favor, y que crean que puedo ayudarlos, vamos a hacerlo. Me parece que acá hay otra pregunta. Pregunta Jorge Caballero. Doctora, buenas noches. ¿Qué contraindicaciones tiene la frenectomía? ¿No? Obviamente, si estamos hablando de que hay alguna enfermedad, digamos, sistémica o algo importante, más grande, o si no está cubierto con la vitamina K, no vamos a poder realizar la frenectomía hasta que esto sea solucionado. Ok, Jorge. Muy bien, yo en realidad les agradezco muchísimo a quienes nos han seguido, ¿no? Y gracias también por sus comentarios. Y bueno, y espero cualquier otra pregunta, cualquier otra duda donde crean ustedes que yo puedo ayudarlos, por favor, a través del Face, ¿no? O a través de TVCOP, vamos a estar en contacto, ¿sí? Muchas gracias.